voy a enseñar un tema que es una pregunta, y es: ¿por qué Jesús se sacrificó por nosotros? Creo de que es una pregunta muy razonable que cualquier persona puede hacerse. ¿Por qué Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario? ¿Por qué Dios restauró la relación con el Padre a través de una cruz? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario? Y allí es donde vamos a entrar a pedirle a Dios que nos hable, porque yo sé que usted va a salir empoderado y bendecido en este día. ¿Cuántos dicen amén? Padre Celestial, hoy te pedimos que tu palabra nos hable al corazón, nos ministre, abre nuestro entendimiento, danos revelación de tu palabra y empodéranos para caminar en victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para nosotros comprender el origen de las cosas y la necesidad del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, debemos de ir en primer lugar al inicio de la Biblia, al libro de Génesis, donde se hablan de las bendiciones que Dios le dio al hombre en el momento de su creación. Porque también se habla de las consecuencias que trajo el pecado que cometieron Adán y Eva al desobedecer a Dios. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28, se narra el momento en que Dios creó al hombre y le dio su propósito. Quiero leerle esa cita bíblica, Génesis 1, 26. Dice la palabra: dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. En este texto bíblico, en este pasaje, se ilustran 7 beneficios que Dios le entregó al hombre en el momento de la creación. Primero, Dios les da identidad como hijos de Dios. Por eso el texto dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Segundo, le transfirió el carácter de Cristo. Dice la Biblia que los creó conforme a su semejanza. Tercero, les dio autoridad. Les dice en el versículo: y tengan potestad. Eso es autoridad. Cuarto, les da identidad sexual. Dice el texto: varón y hembra los creó. Quinto, les dio su favor, el favor de Dios. Dice la palabra: y los bendijo Dios. Y en sexto lugar, le dio la capacidad de progreso y productividad. Les dice: fructificaos. Y como último, séptimo, les da fertilidad, porque les dice: multiplicaos. Mire la cantidad de bendiciones que Dios le entrega al ser humano en el momento de la creación. No solamente les crea un mundo, un Edén, una tierra para que ellos disfruten, sino que les da 7 cosas para que ellos caminen en victoria, sean fértiles, productivos, personas con propósito, con relación con Dios, reflejando a Cristo, a Dios mismo en su carácter. Pero cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del Edén y por consiguiente perdieron sus beneficios. Es tremendo porque siempre el pecado daña los planes de Dios con el ser humano. El pecado tiene que ver con desobediencia y rebeldía. Pecar tiene que ver con hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Pecar es hacer aquellas cosas que nos dañan y que siempre nos van a aislar de la voluntad de Dios. Y allí es donde vemos al ser humano, Adán y Eva, desobedeciendo a Dios, y a causa de la desobediencia fueron expulsados. Y en el momento en que son expulsados, salen del bendecidero.
Se salen de la cobertura, de esa sombrilla espiritual donde Dios los protegía, los favorecía, los bendecía y los empoderaba. Y son destronados de la posición de privilegio que Dios les había otorgado. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos alejan de Dios y de las bendiciones, y eso siempre tendremos que entenderlo, porque siempre habrá un árbol prohibido, una fruta prohibida. En medio del huerto del Edén habían miles de árboles, pero Dios le dijo, de este no. Y el ser humano en su libre albedrío siempre tendrá la voluntad o la decisión de elegir, porque Dios no nos creó como robots. Dios te dio la capacidad de elegir. Por eso la bendición también es una elección. La maldición viene por causa, y allí es cuando Dios quiere que usted y yo lo miremos a Él. En el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 16, dice la palabra, la corona ha caído de nuestra cabeza. ¡Ay! Ahora de nosotros porque hemos pecado. Eso vivió Adán y Eva. La autoridad, los privilegios, la bendición, la fertilidad, la productividad, todo cayó de su cabeza a causa del pecado. Y ahora, cuando ellos pecan, vienen 5 consecuencias que trajo el pecado sobre la humanidad. Recordemos que ese término Adán, en el hebreo es la palabra humanidad. Es decir, de que Adán y Eva eran los representantes de la humanidad. Y por supuesto sus actos afectaron la humanidad, las generaciones. Mire estas 5 consecuencias. Primero, vino maldición sobre la naturaleza. Dios ahora maldice la serpiente. Génesis 3, verso 14, dice la palabra, maldita serás entre las bestias. Maldición. Vino una maldición a esa creación. Segundo, vino un juicio sobre Eva, que fue un juicio que generó una condenación sobre la raza humana. Y eso produjo dolor, enfermedad. Mire lo que dice Génesis 3:16. Multiplicaré en gran manera tus dolores. Es decir, que hubo una afectación aún sobre el área física. Tercero, se le quitó al hombre el gobierno que tenía sobre la tierra. Génesis 3:17 dice, con dolor comerás de la tierra y por tu causa, es decir, ya no habrá una tierra fértil. La prosperidad será difícil, la bendición, ya tendrás que sudar, trabajar duro, esforzarte tú mismo, porque ya se quita la bendición. Cuarto, vendrá miseria y pobreza. Génesis 3:17 al 18 dice la palabra, maldita será la tierra por tu causa, espinas y cardos te producirá. Y en quinto lugar, muerte física y espiritual. Ahora el ser humano, Génesis 3:19 dice, polvo eres y al polvo volverás. Hay una muerte espiritual porque hubo una desconexión con Dios. Ya el espíritu del hombre se aleja del Espíritu Santo. Y por supuesto hay una muerte, una decadencia en el cuerpo humano que termina en la muerte. Y precisamente por eso, precisamente por esas consecuencias, precisamente porque el hombre perdió esos 7 beneficios del Edén, precisamente esa fue la razón por la que Cristo vino al mundo. Al mirar Dios la caída del hombre y las consecuencias de su pecado, de antemano había preparado un plan de salvación para el hombre. El apóstol Pedro, hablando de Jesús, primera de Pedro 1:20, dice la palabra, Él estaba destinado, Él, Jesucristo, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Precisamente desde el libro de Génesis comenzamos a leer palabras proféticas de lo que iba a pasar entre Jesucristo y Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 15,
hablándole Dios a la serpiente. Recordemos que la serpiente es una simbología de Satanás y los demonios. Dios le habla y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. En otras palabras, Dios le está diciendo: hey, va a pasar algo en el tiempo futuro, y es que de la mujer va a salir el Salvador. Hablando del nacimiento y la manifestación de Cristo en la tierra. Y esa simiente de la mujer te va a pisotear en la cabeza, te va a vencer en la cabeza, te va a dañar. Y es tremendo porque desde el Antiguo Testamento, en todos los libros, usted ve una palabra profética de lo que Cristo iba a hacer. Desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos los libros, usted comienza a escuchar y a leer palabras proféticas. De hecho, encontramos en el Antiguo Testamento más de 300 profecías. Viene Cristo, viene el Salvador, viene el Hijo del Hombre, y fue un acto que se cumplió en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Cristo. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15 afirma: y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora, debemos de entender que Dios es un Dios de pactos. Desde antes de la fundación del mundo y del pecado del hombre, ya Dios tenía un plan de salvación. No es que a Dios se le ocurrió el plan de salvación al ver al hombre caído después de pecar, no. Dios, en su soberana manera de actuar y de pensar, Dios tenía un plan. Y precisamente crea un plan de salvación donde dice: voy a mandar a mi Hijo unigénito para restaurar lo que se dañó. Porque usted precisamente se podría preguntar: bueno, ¿y yo qué culpa tengo de que Adán y Eva hayan pecado? ¿Qué culpa tengo de que a Eva le gustaba ese fruto? O que Adán cedió a la tentación. Quizás no tengamos culpa de eso, pero sí hemos asumido las consecuencias de un pecado original. Pero allí es donde necesitamos entender de que así como hubo alguien que la embarró, hubo alguien que ya nos justificó. Así como hubo alguien que pecó, hubo alguien que ya nos perdonó. Hay alguien que hizo una obra poderosa para ti y para mí, y lo que determina eso fue aquella cruz de Cristo que pagó el precio por nuestro pecado, que nos dio libertad y que ahora nos lleva a ser personas redimidas por su sangre preciosa. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 8, dice: del cordero que fue inmolado. Esa palabra inmolar es sacrificio. Ese cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso proféticamente siempre se hablaba de un Salvador. El profeta Jeremías, 600 años antes de Cristo, profetizó en Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Diga conmigo: nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, se cumplieron esas profecías acerca de él. Él mismo, en el libro de Lucas 4:21, escribe y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Todas esas profecías que se hablaron de mí en el Antiguo Testamento, con mi manifestación, ahora se ha cumplido esa palabra. El escritor de Hebreos afirma, Hebreos 12:24, que Jesús es el mediador del nuevo pacto.
Es decir, de que Jesús vino precisamente a introducir un nuevo pacto, una nueva temporada, una nueva manera de poder ser restaurados y de conocer a Dios. ¿Y en qué consistía ese pacto? Ese nuevo pacto del cual habla la Biblia. Primero, consistía en salvar lo que se había perdido. Por eso Lucas 19:10 habla de eso y dice que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué perdió el hombre? Las 7 bendiciones del Edén. Segundo, vino a deshacer las obras del diablo. Es decir, todo lo que Satanás había montado, todo su poder, toda su autoridad. Recordemos que allá en el desierto, cuando Jesús está allá, en 40 días de ayuno, se aparece el diablo pretendiendo tentarle y le dice a Jesús: si tú me adoras y me sirves, yo te entregaré lo que a mí me ha sido entregado. ¿Quién le entregó al diablo la autoridad sobre la tierra? El hombre. Al pecar le entregó la autoridad a Satanás. Por eso el hombre fue destituido. Pero ahora aparece Jesucristo para deshacer. Quizás el diablo ha marcado tu vida con maldiciones, tus generaciones con condenación. Quizás el diablo ha tenido planes con nosotros de destrucción, de dañar nuestro hogar, de dañar nuestra familia, de dañar nuestra salud, nuestra economía. Pero quiero decirle algo: Cristo vino a deshacer las obras de Satanás y a darnos libertad en el nombre de Jesús. Lo tercero, Él vino a poner su espíritu dentro de nosotros. Porque Él no solamente vino a romper las cadenas y la maldición, sino que vino a retornar su presencia dentro del corazón del ser humano. Cuarto, vino a establecernos en el reino de Dios. A pesar de que todavía estemos pisando este planeta Tierra, un planeta Tierra que quedó en maldición a causa de Adán y Eva, ahora al conocer a Jesucristo somos restituidos, usted y yo, porque la restitución y la bendición y los beneficios de la cruz viene no sobre todo el mundo, sino sobre aquel o aquella persona que le acepta en su corazón. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos introduce a su reino. Recuerde lo que Jesús dijo: ustedes están en el mundo, pero no son de este mundo. Él vino a darte una vida de reino porque Él es el Rey. Él es el Señor. Él quiere tomar control de todo nuestro ser y de nuestro mañana. Y en quinto lugar, vino para darnos eternidad con Dios. Es decir, de que vino a darnos un tiquete a través de su muerte en la cruz para que usted y yo al morir vayamos a una eternidad con Dios. ¿Por qué tuvo que venir Cristo? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué tuvo que hacerse hombre? Porque vino a restaurar lo que se había perdido. El libro de Levítico lo expresa de esta manera. Levítico 25:25. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Dios le entrega la autoridad al ser humano, a Adán y Eva, los faculta con bendición para que ellos desarrollen su vida. Pero el ser humano al pecar toma lo que Dios le entregó, esa autoridad, y se la da al enemigo. Ahora, como un hombre fue el que falló, un hombre tenía que venir para rescatar lo que el hombre había perdido. Por eso Dios se hizo hombre, porque un hombre debía rescatar lo que el hombre perdió. Por un hombre vino la maldición, por otro hombre vino la justificación. Y allí es donde conocemos el gran pasaje bíblico de Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario? ¿Por qué su muerte fue tan violenta? ¿Por qué le pusieron una corona de espinas? ¿Por qué pusieron clavos en sus manos y sus pies? ¿Por qué lo latigaron? ¿Por qué su rostro fue desfigurado y prácticamente se desangró en una cruz? El libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice: porque todo ser vive por la sangre que está en él. Y yo os la he dado en el altar para que por medio de ella podáis pagar el rescate por vuestra vida. Ahora note lo que dice la última frase: pues la sangre es el pago del rescate por la vida. Le repito, pues la sangre es el pago del rescate por la vida. ¿Qué significa esto? Que la única manera en que el pueblo podía acercarse a Dios en el Antiguo Testamento era por medio de que la sangre cubriera el pecado que ellos tenían. Por lo tanto, Dios les direcciona y les dice: mire, ustedes para poder tener relación conmigo van a tener que ofrecerme sacrificios en un altar, porque el pecado que hay en ustedes no les permite venir a un Dios santo. Por lo tanto, se necesita alguien que pague por su pecado. Traigan esos holocaustos, esos animales. Entonces vemos cómo Abraham ofreció sacrificio para acercarse a Dios. Moisés ofreció sacrificios. Salomón, David ofrecieron sacrificios. Noé ofrecieron sacrificios. ¿Para qué? Para que a través de la sangre derramada Dios pudiese perdonar el pecado cometido y ahora ellos pudieran presentarse delante de Dios. A ver, ahora, había algo. Ellos eran perdonados a través del sacrificio, pero seguían siendo pecadores. Es decir, había perdón, pero no restauración del ser, no transformación de la persona. Entonces ellos tenían todos los días que ofrecer sacrificios. Todos los días los levitas, los sacerdotes tenían que subir a un monte alto. Allá tenían un holocausto. Tenían que a las 6 de la mañana ofrecer sacrificios, 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 para poderse acercar a un Dios santo. Ahora entendemos lo que Juan el Bautista dice en el momento en que ve a Jesús aparecer en escena cuando él está bautizando en el río Jordán. Juan capítulo 1, verso 29, Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se hace hombre para venir y reconciliar al hombre con él mismo. Pero se necesitaba que alguien pagara por el pecado de la humanidad y que hubiese sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora, ese Cristo era el Cordero de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 25 al 26, dice la palabra: y no entró para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Mire lo que dice al final: para quitar de en medio el pecado. Necesitaba haber sangre para que hubiese perdón de pecados. Cristo se ofreció una vez para quitar lo que separa al hombre de Dios y justificarlo y presentarlo digno delante del Padre. Hebreos capítulo 9, verso 22, dice la palabra: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre
no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora aparece Jesucristo. No crea que para Él fue fácil sacrificarse, entregarse. Recuérdelo gimiendo angustiado en el monte Getsemaní, diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, redime a la raza humana de otra manera. Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él se entregó. Él fue un sacrificio vivo que se entregó y dijo: mátenme a mí por la humanidad. Quiero pagar el precio de su pecado, de su condenación. Hebreos 7:27 dice: una vez y para siempre. Una vez que fue hecho ese sacrificio, ya no hubo necesidad de la sangre de toros y de machos cabríos de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque ese sacrificio fue suficiente. Ya no se necesita que usted se latigue y se saque sangre usted mismo. Ya no se necesita que usted vaya a un lugar de rodillas, raspándose las piernas allí, las rodillas desangrándose. Ya no se necesitan sacrificios, porque ya hubo alguien que se sacrificó de una manera sobrenatural por ti y por mí. Y lo que ahora Dios demanda no es que te latigues y te saques sangre, ni que ofrezcas holocaustos en un altar, sino que está diciendo: cree en mí, vive para mí, valórame de acuerdo a lo que hice por ti, sírveme a mí, ámame con todo tu corazón, y entonces mi gracia, mi perdón, mi misericordia va a llegar a ti, te va a abrazar, te va a levantar, y te declaro hijo de Dios por su misericordia y por su gracia. La base del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo. Por eso la noche anterior de Cristo entregarse e ir a la cruz, reúne a sus discípulos. Cuando Él celebra la cena del Señor con los discípulos, está en Lucas 22, verso 20. Jesús les dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Él allí les está diciendo: yo voy a ir a una cruz, pero cuando mi sangre caiga a esta tierra que está en maldición, ahora viene una nueva etapa para el mundo. Es una nueva dispensación, es una nueva temporada donde ahora el nuevo pacto se va a manifestar en ustedes. Y esta sangre, de una manera simbólica, hecha el vino en una copa: esta es mi sangre que va a ser derramada. Este será mi cuerpo que va a ser entregado. El verter el vino en la copa simbolizaba la sangre de Cristo. Cuando Él derramó su sangre en la cruz, Jesús eliminó la exigencia del nuevo pacto del continuo sacrificio de animales. Porque aquella sangre de los holocaustos de los animales no era suficiente para cubrir el pecado del pueblo. Pero ahora venía Jesucristo para ofrecerse como sacrificio en la cruz del Calvario. El libro de Hebreos capítulo 10, verso 3, dice la palabra: pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Mientras que la sangre de toros y machos cabríos era un recordatorio del pecado, ahora primera de Pedro 1:19 dice: la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha o defecto. ¿Qué pasó con esa sangre? Esa sangre pagó totalmente la deuda del pecado que debiéramos asumir nosotros. Jesús, por eso, al morir en la cruz, antes de Él expirar, antes de morir, dijo: consumado es. He hecho la obra, el cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, hoy consumado es.
Estoy llevando el pecado de la humanidad. Estoy llevando el pecado de Adán y Eva. Estoy llevando el pecado de Carlos. Estoy llevando el pecado de Ana. Estoy llevando el pecado de Samuel. Estoy llevando el pecado de Angie. Estoy llevando el pecado de Mafe, de Noemí, de todos. Consumado es. Mi sangre es suficiente para limpiar tu vida y presentarte justo delante del Padre. ¡Wow! Y la sangre de Cristo no solo nos redime, nos rescata a los hijos de Dios. También Hebreos 9:14 dice: su sangre purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. En otras palabras, la sangre de Cristo no solo te perdona, sino que te hace una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Ya no hay culpabilidad. Ya no hay un pensamiento de fracaso. No lo debe de haber. Si lo hay es porque desconocemos la verdad bíblica. Porque el enemigo usa la ignorancia, la ingenuidad del cristiano, el desconocimiento de estas verdades para acusarlo. Y muchas veces estamos viviendo de acuerdo a lo que el diablo nos dice. Tú la embarraste, sobre ti hay pecado. Mira ese error del ayer, ese fracaso matrimonial que tuviste allá en el pasado, ese error que cometiste. Sí, mira, tú eres un pecador, tú no vas a salir adelante. Pero el apóstol Pablo dice: para aquellos que están en Cristo no hay condenación. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con sangre preciosa, la sangre del Hijo de Dios. Estamos llamados a caminar en libertad, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él hizo. Mirar a Cristo en la cruz del Calvario es más que mirar un crucifijo o una estampa en una madera de una obra, donde hay un hombre quizás allí muriendo con un rostro que está entristecido. Mirar a Cristo en la cruz del Calvario es entender que Él murió para darte vida, que Él pagó el precio de tu libertad, que Él derramó su sangre para darte salvación. Y allí es donde encontramos la victoria del cristianismo, porque Jesucristo ha venido para que tengas una vida en abundancia, para que mires hacia adelante, para que entiendas que ya el pago de tu pecado ya fue resuelto en la cruz del Calvario, sin importar lo que haya sucedido en el ayer. Ya Cristo murió por ti y en Él eres una nueva criatura. Por eso hay poder en la sangre de Cristo. Pablo decía, con Cristo, el hombre natural, con Cristo está juntamente crucificado, porque allá Cristo resolvió mi problema. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ahora Cristo, el Cristo que resucitó, vive dentro de mí y Él me dará la victoria. Así como el pecado trajo consecuencias, la obra de la cruz trae beneficios. Le voy a repetir eso. Así como el pecado trajo consecuencias, la obra de la cruz trajo beneficios. Y por eso usted y yo tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque Satanás se aprovecha de nuestra ingenuidad, de nuestro desconocimiento de la verdad. La verdad de la palabra de Dios me hace entender yo quién soy y a lo que tengo derecho. Porque así como el pecado trajo maldición, la cruz trae bendición sobre mi vida. Así como el pecado trajo ruina, la cruz trae prosperidad. Así como el pecado trajo enfermedad, dice la palabra, por las llagas de Jesucristo hemos sido curados.
Hay poder en la sangre de Cristo. Por eso cuando el enemigo venga a traer culpabilidad, a hablarte al oído, tú eres un perdedor, tú no vas a salir adelante, tú vas a recaer, tú la vas a embarrar, tú mira el fracaso del ayer, eso se va a repetir. Tú tienes que entender lo que dice esta palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sobre mí ya no están las consecuencias del ayer, porque entre el ayer y hoy hay una cruz. Y la cruz es suficiente para perdonar mis pecados y para llevarme a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Hay que usar esta palabra, porque usted y yo tenemos enemigos, nuestra propia naturaleza que necesita ser sometida a la obediencia al Espíritu. Un diablo que está derrotado, pero todavía anda haciendo de las suyas hasta el final de los tiempos en el Apocalipsis. Y un mundo que tenemos que enfrentar, un mundo caído. Pero allí es donde Cristo no solo vino a resolver tu eternidad, sino también tu presente. Porque allí es cuando la carne se quiere levantar, el diablo quiere hablar y el mundo se quiere oponer para que avancemos. Pero Dios nos ha dejado su palabra. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios que esta es la espada del Espíritu. Y una espada es para atacar. Y Pablo dice: y vístanse de la armadura de Dios, peleen la buena batalla de la fe, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, sufre violencia y ustedes tienen que aprender a pelear de acuerdo a la revelación que tengan, porque ustedes conocerán la verdad. Y la verdad, esa verdad traerá libertad, porque esa verdad los va a empoderar. Esa verdad va a poner palabras en su boca de derechos que ustedes tienen, y ustedes le van a hablar a la enfermedad porque ustedes conocen la verdad. Ustedes le van a hablar a su casa, a su familia, porque ustedes conocen la verdad. Cuando venga la miseria, la escasez, o cuando la pobreza quiera tocar a mi puerta, conocen la verdad. Reclamen conforme a los derechos que ustedes tengan, no por lo que ustedes son, sino por lo que Cristo hizo por ustedes en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder. Que te sientes atacado en tu mente, en tus pensamientos, tome autoridad. Que el enemigo quiere venir a dañar mi casa, mi familia, tome autoridad. Porque esa autoridad que Adán y Eva le entregaron al diablo, Cristo la recuperó en la cruz del Calvario. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ese Jesús en el cual usted y yo creemos, ya triunfó sobre Satanás. Así es que dentro de mí está aquel que ya triunfó sobre él. Es decir, cuando el diablo se te levante, tú te vas a levantar más alto y vas a hablarle al diablo, porque dice la Biblia que Jesucristo al resucitar les dijo a los discípulos: yo les doy autoridad. La autoridad que Adán perdió se la retorno a ustedes. Tomen autoridad, háblele al demonio, háblele a la enfermedad, háblele a la opresión, háblele a la miseria, háblenle, porque ustedes tienen autoridad, y la autoridad que ustedes tienen es el poder de la sangre de Jesucristo. Por eso el principal recurso cuando usted está enfermo, el principal recurso debe de ser tu fe en la palabra. Si la Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados, hemos sido curados, entonces levántate a reclamar esa palabra. Si la Biblia dice: si crees, tú y tu casa serán salvos,
entonces levántate a reclamar esa palabra. Si la Biblia dice que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria, entonces levántate a reclamar esa palabra. Yo recuerdo hace muchos años, escuchaba a un pastor de un ministerio muy grande contando un testimonio. Y él hablaba mucho de la sangre de Cristo, del poder que hay en la sangre de Cristo. Y él contaba de que se desafiaron a construir un templo para 10,000 personas. La gente estaba llegando, el ministerio estaba creciendo. Y por supuesto, era un templo, ya no se hablaba de millones de pesos, sino millones de dólares. Costaba mucho hacer ese lugar para adorar a Dios. Y él decía, llegó un momento donde me sentí impotente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo logramos? Y él decía, yo fui un día como a las 4 de la mañana al lugar del templo. Y a las 4 de la mañana me paré en la mitad del templo y me arrodillé. Puse mis manos en la tierra y dije, hay poder en la sangre de Jesucristo. Y yo declaro que la sangre de Jesucristo bendice esta tierra, trae prosperidad, desata las finanzas, reprende al devorador, reprende la ruina, reprende la escasez. Hay poder en la sangre de Cristo. Y él contaba cómo eso, ¡pum!, desató las finanzas. Vino la prosperidad, vino el recurso. ¿Por qué? Porque hay poder en la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. La obra de la cruz te da derechos. Y esos derechos se activan a través de tu fe. Porque de acuerdo a lo que tú crees, mire lo que dice Romanos 10. Si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús resucitó de entre los muertos, serás salvo. Mire cómo funciona el reino en el ámbito espiritual. Tú crees en tu corazón y tú declaras con tu boca. Si la salvación se logra a través de creer y declarar, imagínese cuánto más la prosperidad, la sanidad, la restauración en tu casa. Pero es aquella persona que tiene la revelación de la sangre de Jesucristo. Van a venir ataques, pueden venir pensamientos, pueden venir situaciones, pero yo entiendo que la sangre de Jesucristo tiene poder sobre mi vida y la sangre de Cristo me da la victoria. ¿Cuánto le dan fuerte aplauso al Señor? Quiero terminar leyendo el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 20 al 21. Dice la palabra que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y algo que vamos a declarar en este día es que la victoria de Cristo es nuestra victoria. Escuche eso. Algunos creyeron que Cristo, al ser crucificado, había perdido la batalla. Algunos se burlaron diciendo, ese no era el Cristo. Los demonios estaban allí con porras y festejos, celebrando de que a Cristo lo habían matado en la cruz del Calvario. Pero Cristo en la cruz no estaba perdiendo, Cristo estaba muriendo por nuestros pecados. Pero cuando Cristo resucitó, Cristo le demostró al mundo su victoria.
Y a mí me impacta eso, porque usted y yo podemos atravesar luchas en esta tierra. Pero Pablo dijo, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Se pueden levantar brujos, hechiceros, pero la sangre de Cristo tiene poder. Hay una frase que quiero que usted se grabe. Una gota de la sangre de Cristo es más poderosa que un mar de iniquidad. Se lo repito. Una gota de la sangre de Cristo es más poderosa que un mar de iniquidad. Puede llegar la mala noticia, la adversidad, la presión, la economía. Pero recuerda que Jesucristo no solo vino a darte salvación, Jesucristo vino a darte vida en abundancia. Y cuando Dios te da la palabra, lo que te está dando es una promesa para que tú la reclames. Le voy a repetir eso. Cuando Dios te da a ti una palabra, te está dando una promesa para que tú la reclames. Viene la enfermedad. Nuestro cuerpo con los años se va desgastando. Viene una situación, pero en la situación hay una promesa. Por las llagas de Cristo hemos sido curados. Reclama esa palabra. Vienen los problemas, sí, pero la palabra que dice, en medio de todas estas cosas somos más que vencedores. Viene el pensamiento de culpa del ayer, del anteayer, de hace 10 años. Pero viene la palabra, la promesa, en Cristo eres una nueva criatura. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.